Hola a todos, mi nombre es Héctor Villanueva Gómez, bienvenidos a Auditando y Controlando, nuestro espacio de comunicación para analizar y compartir temas del día a día relacionados con las áreas de control, auditoría, riesgos, cumplimiento y la manera en que las personas que trabajamos en estas áreas de especialización convivimos con el resto de los departamentos en las organizaciones. Mi intención es 1. Generar e incrementar la pasión de los que conocemos la importancia de estos temas y 2. Que juntos compartamos nuestras experiencias y promovamos el valor que generan estas áreas a las empresas sin importar si son pequeñas, medianas o grandes. Pues vamos a darle. Venga. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast Auditando y Controlando. Les envío un cordial saludo y mi mejor deseo de que todos se encuentren sanos, seguros, muy bien en su casa o en la empresa donde les esté tocando hacer sus actividades. Nuevamente les agradezco que me dejen compartir un rato con ustedes para platicar de algunos temas que pues considero son importantes y muy interesantes para nuestra comunidad. En esta ocasión les voy a presentar a José Gabriel Calderón, que él es vicepresidente global de auditoría interna de Grupo Bimbo, una de las empresas mexicanas, pues que más nos llena de orgullo a todos los mexicanos, a toda la gente de este país. Bienvenido a Auditando y Controlando, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Héctor. Y pues aprovecho para felicitarte por esta iniciativa del podcast Auditando y Controlando. Me parece que es una excelente iniciativa para los que nos gusta tanto esta profesión. Sí, que de alguna u otra manera hemos caído por acá en estos temas muy interesantes y muy necesarios para que pues las empresas fortalezcan todo aquello que en su entorno y en su interior les ayudan a obtener sus objetivos. Así que estoy muy contento de que hayas aceptado platicar el día de hoy conmigo y pues vamos a hablar de un tema que es bien interesante, que podríamos decir que es de actualidad, pero en realidad es algo que ya deberíamos saber implementado hace tiempo en la mayoría de las empresas, pues porque trae muchos beneficios y ahorita vamos a platicar acerca de esto. Pero primero me gustaría dar una breve introducción acerca de quién es Gabriel. Gabriel es, como ya les dije, vicepresidente global de auditoría interna de Grupo Bimbo, donde ha colaborado por más de 12 años realizando diferentes responsabilidades. Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral, habiendo estado a cargo de posiciones como jefe de contabilidad, auditor interno y externo senior, contralor de negocio, gerente regional de finanzas para América Latina, en empresas locales e internacionales en Costa Rica, Nicaragua, Dinamarca, Brasil y México. Él es un especialista con amplia visión de negocio que ha desarrollado como gestor de equipos de trabajo, donde constantemente busca la mejora continua de sus actividades y la integración con las demás áreas de la empresa. En cuanto al ámbito académico, Gabriel es contador público, egresado de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Cuenta con un MBA de la Universidad de Costa Rica, además de haber cursado un programa ejecutivo de CFOs en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. Y adicionalmente cuenta con certificaciones de contador público autorizado en los colegios de contadores públicos y privados de Costa Rica, auditor interno y Risk Management Assurance del IA, el Instituto de Auditores Internos, además de Scrum Master Professional y Agile Coach Professional, emitidas por el CertiProf. ¿Algo que se me haya olvidado mencionar, Gabriel? No, eso creo que está bien así. Muchas gracias. Muy bien. Fíjate que de repente pareciera que es mucho rollo esto de la introducción, pero dentro de la audiencia tenemos gente ya con mucha experiencia en estos temas, ya tenemos algo de recorrido en estas labores, pero también hay muchos chavos que pudieran pues tomar como guía algo de lo que muchos de nosotros hemos hecho en el ámbito académico o cómo hemos ido estructurando nuestro crecimiento laboral y hay muchas maneras de llegar a los mismos lugares donde estamos para poder generar valor. Así que por eso me gusta platicar un poquito de esto. Y también creo que es importante mencionar que la información de la que vamos a platicar es únicamente a título personal de nosotros dos, no representa el punto de vista de ninguna institución o de ninguna empresa en particular. Así es. En este episodio vamos a hablar acerca del trabajo remoto en las funciones de auditoría interna y es un tema que ya has tocado tú en algunos otros foros junto con otros varios temas en los que
te has visto involucrado, yo creo que un poquito por tu necesidad de seguir aprendiendo y evolucionando, pero también por las necesidades que van surgiendo en las empresas donde has participado. Creo que podemos arrancar pues con tu comentario de cómo es o qué es esto del trabajo remoto y cómo se percibe este tema actualmente desde tu punto de vista como líder de equipos de auditoría interna. Sí, claro, muchas gracias. Yo me gustaría comenzar hablando sobre auditoría remota, diciendo que no es algo nuevo, es algo que ya desde hace varios años muchas empresas lo han implementado, pero que producto de la pandemia ha tenido cada vez más relevancia por el hecho del confinamiento de muchas empresas en los últimos años, pues ha sacado, digamos que de la historia de la auditoría el concepto de virtualidad en el trabajo de auditoría. Pensemos cómo era antes de la pandemia. Antes de la pandemia, los equipos de auditoría interna generalmente teníamos una interacción física, presencial con los clientes de auditoría. Estábamos presentes donde ocurrían las cosas, estábamos muy cercano a la operación y estuvimos mucho tiempo acostumbrados a trabajar en equipos, viéndonos, ¿no? Físicamente, estando en un solo lugar. Incluso nos reuníamos físicamente en la oficina, aunque cada quien hiciera su trabajo independiente, ¿no? ¿Por qué? Porque había que estar en la oficina, ¿no? El concepto de ubicación era muy importante, ¿no? Y la ubicación era la oficina, ¿no? Luego estaba el concepto de tengo que mirarte, ¿no? O sea, el supervisor tenía que ver a su auditor trabajando, tenía que estar presente, o sea, teníamos una impresión de que si no te veo trabajar, no te creo lo que haces, ¿no? Un poquito así, ¿no? Entonces, esa era un poquito la dinámica, ¿no? Obviamente no en todo lado, pero básicamente era por ahí. Y estábamos acostumbrados a las interacciones fortuitas, ¿no? O sea, nos encontrábamos con el cliente de auditoría en cualquier momento, en cualquier lugar, y era parte de nuestro quehacer como auditores. Y nos acostumbramos al proceso de auditoría era, digamos que burocrático, ¿no? O sea, las fases de la auditoría tenían que tener ciertas ceremonias, ¿no? O sea, por ejemplo, la junta de apertura de auditoría, pues, tiene que estar todo el mundo presente, ¿no? Y si no estaba todo el mundo presente, no se podía hacer la junta de apertura, ¿no? Pero hablando antes de la pandemia, ya con el uso sobre todo de la información, con el uso de los datos, con el uso de la analítica, estamos hablando de hace quizás 5 o 7 años que se comenzó a utilizar más fuerte el uso de la analítica, sobre todo en el área de sistemas, ¿no? Con el nacimiento de lo que se llamaba la auditoría continua, ¿no? Es utilizar los datos de forma continua y poder dar una opinión de una situación determinada a través del uso de la información. Y eso se venía dando antes de la pandemia. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la pandemia y cuando casi todos tuvimos que arrinconarnos en nuestros hogares, ¿no? De un día para otro, cambió completamente las dinámicas, ¿no? Y aprendimos a que muchas actividades tradicionales podían hacerse de forma remota. Y eso, pues, obviamente tuvo sus ventajas y desventajas, que si quieres más adelante lo podemos conversar, pero eso hizo que esa concepción de estar físicamente donde están los demás se haya diluido, ¿no? Y donde el uso de la información se volvió cada vez más importante. Todos los mecanismos de analítica comenzaron a florecer. El que no lo tenía lo comenzó a tener, el que ya lo tenía lo comenzó a perfeccionar, porque era la forma para estar cercano a la operación sin estar físicamente en la operación. Y luego los modelos de administración o de gerenciamiento de los equipos de auditoría también cambió dramáticamente, porque ya no teníamos que ver a nuestros auditores, teníamos que confiar en el trabajo de los auditores. Por eso es que salen muchas iniciativas como el agilismo, como el trabajo en equipo,
como las metodologías de seguimiento de información a través de medios virtuales, ¿no? Y comenzaron a salir más el uso del Zoom o del Teams o de hojas de planificación virtuales a través de la computadora o de pantallas Kanban virtuales, ¿no? O sea, nos acostumbramos a otra forma de trabajar y creo que eso fue como lo principal que vino a dar el ambiente del COVID, digamos, al cambio de la forma de ejecutar las auditorías tradicionales. Le vino a dar un empujoncito, ¿no? Como bien dices, es algo que ya se viene utilizando en muchos lados y en muchas empresas y que se originó pues también un poquito por el nivel de madurez de cada una de ellas, ¿no? Conforme se fueron robusteciendo y profesionalizando sus áreas de auditoría, pues obviamente quienes van evolucionando más rápido, pues empiezan a buscar cómo hacer mejor las cosas, cómo tener ciertos beneficios de la no presencia física o se enfrentaron a la limitación de tener una ubicación al otro lado del mundo con ciertas restricciones en cuanto a presupuesto y entonces es donde empiezan a nacer estas necesidades en esas empresas y hay otras que venían con un desfase pues por su tamaño, por sus limitaciones de recursos o por su falta de necesidad de evolucionar, que con el COVID pues tuvieron que dar ese salto al vacío pues con mucha confianza y ahora sí que a jalones y sombrerazos pues empezar a utilizar todo esto de la mejor manera que se les vino ocurriendo y después irlo afinando poco a poco. Creo que también tiene mucho que ver el tema cultural, el hecho de que no nada más en los equipos de auditoría, sino en general en las empresas, el trabajo por resultados en lugar del trabajo por horas de estar sentado en tu lugar de trabajo, se tuvo que modificar. Y pues vaya, de ahí entramos a temas muy extremistas donde llegaban las 6, las 7, las 8 y tu jefe te seguía hablando los primeros días porque quería saber que seguías ahí, que es como si no te hubieras ido, ¿no?, de la oficina, es correcto. Entonces, pues todo esto viene a sacudirse y a tener un cambio bastante interesante, donde pues se necesita la incorporación de ciertos elementos para que esto pues vaya funcionando de mejor manera. Entonces, una vez que nos has explicado cómo surge y de qué se trata un poquito el tema del trabajo remoto, me gustaría que nos dijeras, si bien el COVID vino a ser un participante, un jugador principal en este tema, ¿qué otros elementos se habían identificado en las empresas grandes como para poder necesitar evolucionar esa forma de hacer el trabajo en auditoría? Sí, bueno, creo que un elemento primordial es el tema de la comunicación con el cliente de auditoría. Y antes de la comunicación, diría yo, la planeación del proyecto de auditoría, ¿no? Planeábamos en base a estar centrado físicamente en la oficina o en el centro de trabajo, cuando ahora la planeación tiene que estar centrado en la necesidad del cliente de auditoría, ¿no? Y sobre todo en la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque el COVID nos ha traído limitaciones en el ámbito de la ejecución y en el ámbito de las personas, ¿no? Hay cansancio virtual, hay complicaciones por trabajar en casa, hay complicaciones por poder trasladarse a los centros de trabajo. Entonces, cuando consideras toda la dinámica que tienes en cuanto al riesgo que estás evaluando, al cliente de auditoría y su disponibilidad, y en cuanto al auditor, mides esas tres cosas y decides el qué auditar, el cómo auditarlo y el cuándo auditarlo. Entonces eso te lleva incluso a rediseñar pruebas, hacerlas más acuciosas, apoyarte más en la tecnología, ¿no? Y eso hace que tu dinámica de la planeación sea distinta, sea más efectiva, ir directamente al punto, donde la planeación en base a riesgos
toma su verdadera importancia porque las limitaciones hacen que tengas que hacer un análisis muy profundo de los riesgos que vas a auditar, precisamente para aprovechar bien esos recursos que tienen tantas limitaciones. Y una vez que tienes ese contexto es cuando la comunicación con el cliente de auditoría es fundamental. Si no hay esa comunicación es donde comienzan a fallar desde el inicio los intentos de una buena auditoría remota. Porque el cliente de auditoría no te contesta, no te envía la información, no sabes dónde ponerla, no sabes cómo preguntar, desconoces cómo hacer la entrevista virtual, no entiendes el proceso porque no estás ahí, tienes que intuir muchas cosas del proceso que vas a auditar. Si no tienes esa comunicación tan profunda con el cliente de auditoría, es cuando se pierde la eficacia de la auditoría remota. Y luego, sabiendo que la auditoría remota también nos da unas ventajas que quizás antes no teníamos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es, a veces pensábamos que como equipo de auditoría teníamos todo el conocimiento en nuestro equipo para hacer una auditoría. Con la auditoría remota se abre la posibilidad de acudir a expertos fuera del ámbito del equipo de auditoría y poder aprovechar ese expertise, porque ya es indistinto que esté junto a mí o no. ¿No? Puedo tener un experto en otro lado del mundo que me pueda ayudar o asesorar o que sea parte del proyecto de auditoría. Luego, tienes posibilidad de expandir tu universo auditable, ¿no? Porque antes tenías limitaciones físicas para expandirte. Me refiero, al menos en nuestro caso, una empresa que está en varios países, con fábricas en muchos lados, donde la limitación de viaje pues es importante, donde el costo del traslado es importante. Bueno, pues la auditoría remota te lleva a que no existen fronteras, ¿no? No existen fronteras, no existe limitación de tiempo, puedes aprovechar mejor las horas auditor en las definiciones de la ejecución de la auditoría, recargas menos el trabajo en las personas y lo distribuyes más en el equipo, ¿no? Hay una reducción evidente en los costos de los recursos, en los costos de viaje, ¿no? Y nos incita, ¿no? Nos lleva a buscar mecanismos tecnológicos que nos ayuden a estar cercanos a las operaciones, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, que es algo que la tecnología, quizá más adelante podemos comentar los ejemplos que tenemos de cómo la tecnología nos ha ayudado a estar cercano, aunque estemos a 1000 kilómetros de distancia. Entonces, las dinámicas de la planeación y la comunicación son las fundamentales en una auditoría remota. Sí, fíjate, de todo esto rescato muy importante el tema de la comunicación interna dentro del equipo de auditoría y para con el cliente de auditoría, para las personas que van a ser sujetas a revisión. Y ahí también tuvo que haber un periodo de adaptación y en muchos lados sigue todavía estando presente esa adaptación, esa necesidad de acostumbrarse a que, pues como bien dices, para poder hacer esto efectivo se requiere un mejor análisis. Y entonces nosotros hacia el interior del equipo, pues tenemos que darle un peso muy importante a seguirse preparando, a realmente poner los 5 sentidos sobre lo que vamos a auditar en función de lo que conocemos del negocio, de lo que conocemos de la industria. Si vemos que hay eslabones que están perdidos dentro de lo que ya armamos de la experiencia de auditorías anteriores, pues tenemos que encontrar cómo poderlos vincular unos con otros y eso es un trabajo de todo el equipo, porque quienes tienen más tiempo en la empresa, que tienen más experiencia o quienes son niveles gerenciales directivos, no pueden sentarse a ver cada uno de los papeles que se van a utilizar, de los cuestionarios que se van a llevar a las entrevistas de los auditados. Y entonces ahí necesitamos empujar a la gente a que pues tomen mucha conciencia de que van a tener que desarrollar mejor sus actividades y van a tener que seguirse preparando y aprendiendo desde el proceso de planeación para que cuando lleguen a la ejecución, pues sea más eficiente, se obtengan buenos resultados, se pueda
vamos a enfrentar ese distanciamiento personal donde a veces te acercabas un poquito a la confianza con el auditado y que ahora a través de una pantalla es más complejo y tienes que fortalecer tu conocimiento para ganarte el respeto profesional, que vea que realmente el tiempo contigo es un tiempo invertido y no es un desgaste, no es un tiempo que se pierde de sus actividades, porque le vas a generar valor también a lo que ellos están haciendo. Entonces, en este sentido, también me gustaría preguntarte, tú como líder de equipos de auditoría interna, pues, ¿qué consideras importante y que debemos tener en consideración quienes tenemos gente a nuestro cargo para motivarlos, para coordinar sus esfuerzos, para gestionar al equipo de trabajo pues esos tips de cosas que a ti te hayan funcionado? Sí, en el caso nuestro coincidió la pandemia con un modelo de agilismo en el trabajo. Y estábamos implementando el modelo de auditoría ágil, ¿no? Que no digo que sea ni la panacea, ni mucho menos, pero fue algo que definitivamente, así te lo digo, definitivamente nos ayudó a este cambio, ¿no? En el modelo de auditoría presencial a auditoría remota. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos fundamentales del agilismo es la confianza, ¿no? En el equipo, ¿no? Como dijimos al inicio, como la dinámica se sale de la oficina, se sale de lo físico y se centra en la persona, llámese auditor o cliente de auditoría, si no hay un modelo de confianza fuerte, entonces vamos a tener que, o sea, no podemos hacer el cambio, ¿no? Vamos a tener que seguir una supervisión física que era lo tradicional. Entonces, la confianza en el equipo es importante, ¿no? El agilismo te lleva a que no hay jerarquías, sino que hay responsabilidades, ¿no? Y esas responsabilidades se comparten con el cliente de auditoría, ¿no? Entonces, eso que hablábamos antes de la comunicación tan importante en un modelo remoto, se fortalece con el agilismo. ¿Por qué? Porque desde el inicio del proceso ágil, ya no llegas tú con tu matriz de riesgos y controles que la sacas del archivo, ¿no? Sino que la creas y la armas y la pules junto con el cliente de auditoría. ¿Por qué? Porque necesitas entender y más a fondo el proceso que vas a auditar. Y cuando no hay presencia física, a veces eso se puede complicar. No necesariamente siempre es así, pero se puede complicar. Entonces, la confianza en el equipo, el motivar de que como equipo pueden sacar un proyecto adelante, el saber que cualquier variación a lo largo del proceso auditable puede ser decidido, puede ser visto en el equipo ágil, ¿no? Y que las interacciones hacen que el tiempo se acorte. ¿Por qué? Porque estás dándole seguimiento constante y ahora a través de la tecnología, ¿no? de los tableros Kanban, que ya no son los físicos, ¿no? Que ponían los post-it en la pared, pues ahora todo es en la computadora, pues le das seguimiento al proyecto, aunque cada quien esté en lugares físicos completamente distintos. Y luego otro tema importante, que es una desventaja, diría yo, es el poder contratar, retener equipos de forma constante en la virtualidad, porque está comprobado que el mejor aprendizaje es el que se combina entre el conocimiento y la práctica, ¿no? Y en la práctica pues, tienes que estar donde suceden las cosas. En el caso nuestro también depende del tipo de industria, ¿no? En el caso nuestro es una industria manufacturera, es una industria del retail, donde las cosas suceden en las fábricas, suceden en los puntos de venta, en el mercado. Entonces, entender las dinámicas de producción, de distribución, de ejecución comercial, de costeo de productos, pues hay que estar donde suceden las cosas. Entonces, la combinación de la virtualidad con la presencia, y es aquí donde quiero hacer un paréntesis, es el mejor de los mundos. O sea, combinar la virtualidad con la presencia en las operaciones, que es lo que se llama la auditoría híbrida, ¿no? Entonces, pasamos de la auditoría remota a la auditoría híbrida, ¿no? donde combina lo mejor de los mundos, creo que es la mejor dinámica que pueda haber en la auditoría. Repito, al menos en la industria en la que nosotros nos movemos. Puede ser que en la industria de la banca, de las finanzas, que es más
fuerte en datos, quizá no sea así, pero en la industria del retail, de la manufactura, al menos esa combinación es importantísima. Y las nuevas cualidades que debe tener el auditor para poder entender esas dinámicas, ¿no? La dinámica de los datos, de la analítica, la dinámica de la comunicación, la dinámica de la presencia, el entendimiento del negocio. O sea, los perfiles, ¿no? Y eso es muy importante. Por ejemplo, el Instituto de Auditores Internos sacó el año pasado el modelo de competencias, ¿no? Del auditor interno. Bueno, ese modelo de competencias yo lo recomiendo mucho porque está muy centrado en esto, ¿no? En las competencias de negocio que son tan importantes para el auditor, así como estas competencias analíticas o las competencias de las relaciones y las interacciones con el cliente de auditoría de forma ya sea híbrida o remota o presencial, ¿no? Entonces, modelos de trabajo ágiles, un poquito como para cerrar el tema, capacidades en los auditores, ¿no? Y confianza. Correcto. Y fíjate que algo que me gusta mucho de lo que mencionas es el considerar las competencias dentro de la gente que está dentro del equipo. Ahora, hay un tema bien importante y bien interesante en cuanto a estas competencias con las nuevas generaciones, donde gente como nosotros estábamos acostumbrados a que la descripción de una competencia pues tenía ciertas características que al día de hoy quienes van integrándose a los equipos sí tienen esa competencia, pero de forma diferente. Entonces, creo que también algo relevante es aprender a tener una buena, a tener un buen oído para escuchar lo que la gente nueva en el equipo nos puede brindar para mejorar, para evolucionar la manera en que estamos haciendo nuestro trabajo y no darlo por descartado de que ellos vienen sin lo que necesitamos. Creo que es momento de hacer una combinación, además de la que tú mencionas, de presencia física y de trabajo remoto, también de conocimientos, de perfiles, de formas de hacer las cosas, ellos no tienen miedo a utilizar herramientas tecnológicas. Nosotros de repente, pues hasta en el teléfono para picarle dices, híjole, ¿y si me van a cobrar? Entonces, ellos ya no vienen con esos tabús. Ellos ya nacieron en esta nueva era donde pues fluye su interacción con la parte tecnológica. Entonces, también podemos aprovecharla, ¿no? Y saber guiarlos dentro de lo que es la parte técnica sin que pierdan su esencia ya evolucionada hacia la parte digital y tecnológica. Ahora, hablando de este tema, en cuanto a nuevas metodologías y técnicas, pues ya nos mencionabas hace un momento el tema ágil y la auditoría continua. ¿Hay algo más que nos pudieras compartir que se pudiera utilizar para tener esa evolución o esa migración del trabajo como lo veníamos haciendo anteriormente a la manera en que se puede hacer ya con todo este tema del trabajo remoto? Sí, bueno, yo creo que los modelos ágiles son una carretera por el cual uno debe transitar, no es el fin último, ¿no? O sea, la metodología ágil te lleva hacia otro fin, ¿no? Te lleva a un destino. Yo te voy a poner 3 ejemplos, ¿no? De cómo la auditoría ágil o el modelo ágil nos ayuda a ciertos cambios de paradigma, ¿no? Y precisamente impulsados por esa juventud, ¿no? por las nuevas generaciones. Uno es los reportes de auditoría, ¿no? El clásico reporte de auditoría en Word, no sé cuántas páginas, ¿no? Donde repetíamos una y otra vez el objetivo, el alcance, el hallazgo, el criterio, el plan de acción se volvía a repetir con la recomendación, la causa raíz era la misma que el riesgo, en fin. Y un poco la necesidad fue decir, bueno, si tenemos que cambiar la forma de comunicar, ¿qué haríamos? ¿No? Entonces, la pregunta se le hicimos a los equipos. ¿Ustedes qué harían? ¿No? Y de ahí salieron pues nuevas iniciativas, ¿no? Nuevos tipos de reportes más gráficos, hasta que desarrollamos el modelo de un video reporte, ¿no? Entonces ahora
por ejemplo, hay unas revisiones de seguridad alimentaria en centros de ventas donde el video reporte te ayuda no solo a decirte en 5 minutos qué es lo que está pasando, sino que te muestra qué está pasando, ¿no? Entonces, para la alta dirección, ellos prefieren en el celular ver un reporte durante 5 minutos visual, ¿no? Porque ahorita somos muy visuales, ¿no? Las nuevas generaciones son muy visuales. Las redes sociales nos hipnotizan en las pantallas, ¿no? Ya sea del laptop o tabletas o celulares. Entonces, es más fácil escuchar y ver un reporte de auditoría que leerlo, ¿no? Entonces, eso causó una gran sensación y ha sido un gran un tema disruptivo, ¿no? En el tema de información al cliente de auditoría, que salió de los mismos equipos de auditoría, ¿no? A través de estos modelos ágiles. Otro ejemplo es cuando comenzó la pandemia, nosotros hacemos auditorías internas operativas, sobre todo en tema de seguridad de alimentos, una empresa de alimentación, y estar en la línea, en el piso de la línea, viendo que las condiciones de manufactura eran las adecuadas, es sumamente importante. Entonces, cuando le dijimos al comité de auditoría, ¿qué creen? Ya no podemos viajar a las plantas, ya no podemos hacer auditorías de seguridad de alimentos, pues el comité de auditoría dijo, bueno, pues vean qué hacen, ¿no? Pero seguridad alimentaria para nosotros es un riesgo súper relevante. Y esa frase de vean qué hacen, pues yo se la dije a mi equipo. A ver, equipo, vean qué hacen, pero no podemos dejar no podemos dejar de auditar las plantas, aunque estemos en pandemia. Entonces ahí nació todo un proyecto ágil, también con estas nuevas generaciones, y comenzamos a probar, y probamos con drones, y probamos con celulares, fue cuando implementamos Teams dentro del celular, y luego llegamos a la mejor opción, que fueron los lentes inteligentes, ¿no? Entonces ahora utilizamos lentes inteligentes con los cuales alguien puede estar en una planta en China, ¿no? Un auditor puede estar en China, un auditor, y eso es real, un auditor junior está con su lente inteligente conectado a Teams con el senior en México, ¿verdad? Y que le va diciendo qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que ver, qué es lo que tiene que probar, qué pruebas tiene que hacer. Y entonces realizamos una auditoría sin estar físicamente, pero estando presente en la fábrica a través del lente inteligente. Y todo eso salió de estos equipos ágiles, ¿no? Ese es el segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo es el de, ya que tenemos esas complicaciones de la virtualidad y que no podemos viajar, bueno, ¿cómo hacemos que los programas de auditoría sean más eficientes, ¿no? Entonces, descubrimos, por ejemplo, duplicación de pruebas, ¿no? Descubrimos que hay pruebas que no agregaban valor. Descubrimos que con el uso de analíticos podíamos sustituir pruebas manuales de otra forma, ¿no? Y entonces el uso de la tecnología nos ayudó a ser más eficientes en el programa de auditoría. Y eso hemos reducido casi un 30% el ciclo de auditoría, precisamente por decirle a los equipos cómo hacemos para ser más eficientes, ¿no? Y es darle la confianza a los equipos para que busquen esa solución. Perfecto. Oye, pues la verdad que son muy buenos tips, muy buenas ideas y sobre todo pues que ya son temas que ustedes implementaron, que seguramente a muchos de de las personas que nos escuchan, de nuestra audiencia, les van a retumbar en la cabeza y van a poder tener pues algunos temas que pudieran llevar a sus empresas, a lo mejor paso a paso y en el ritmo que puedan ellos llevar en cuanto a pues, temas de inversión y temas del mismo cambio cultural de los diferentes participantes en estos temas de la auditoría, tanto desde el punto de vista del equipo que la elabora como del equipo que va a estar atendiendo las auditorías, pero creo que hacia allá tenemos que movernos todos porque tiene muchos beneficios el poderlo implementar y el poderlo ejecutar. Y que el equipo haga suyo todo este pues cambio en la manera de hacer las cosas, además de
de que se hace más atractivo, se hace más divertido y para la gente más nueva, pues eso también es un tema importante cuando buscan un trabajo, ¿no? Que les genere satisfacción, que puedan percibir cómo ellos están haciendo las cosas, pues de manera, sí que genere valor, pero además que a ellos les genere un crecimiento y un aprendizaje. Muy bien, Gabriel. Bueno, entonces, pues igual para ir cerrando un poquito el tema y que no se haga demasiado extenso, aunque traemos información bien interesante, pues también me gustaría pedirte que nos compartas el otro lado de la moneda, ¿no? Si bien nos has dicho ya algunos de los temas que se deben considerar que son un poquito complejos de atender, sí me gustaría a lo mejor profundizar en el tema de cuáles son los retos más importantes que se han encontrado ustedes ya al momento de estar trabajando en auditorías remotas y que pues debiéramos tener en consideración cuando queremos hacer esta evolución hacia esta modalidad de trabajo. Sí, bueno, una de las principales limitaciones es la que ya había conversado, la comunicación con el cliente de auditoría. Hay que ser muy claro con el cliente de auditoría desde el inicio cuáles son las condiciones, por ejemplo, del intercambio de información, del archivo de información, de las entrevistas, de la entrega a tiempo a lo largo del ciclo de la auditoría. De ser muy claro, por ejemplo, a la hora de hacer las pruebas de recorrido, ¿no? Que no se, en muchos casos serían virtuales a los procesos, que no se contemple algo que es primordial o relevante dentro del proceso, que precisamente por la virtualidad se pierde ese concepto. ¿Por qué? Porque las observaciones de primera mano, ¿no? Es difícil reemplazarlas con las observaciones virtuales, ¿no? Entonces, por eso esa interacción es importante tomarla en cuenta. Las limitaciones que pueda tener la misma tecnología, ¿no? Que estamos utilizando, la restricción en las operaciones, en el caso nuestro, autoridad operativa, interna operativa, la restricción que puedan tener las operaciones por un tema de atender adecuadamente al auditor. Luego, la compenetración con el cliente de auditoría, ¿no? Esas interacciones ahora son todas formales, ¿no? O sea, vamos a vernos de 3 a 4, ¿no? El Zoom es de 5 a 6. Cuando en la auditoría presencial, la compenetración con el cliente de auditoría puede ser hasta constante. Acuérdate que la comunicación no verbal es la más importante de todas, ¿no? Puedes mirar a los ojos al cliente de auditoría y entender qué está pasando más que la comunicación verbal. Se pierde esa oportunidad de compartir consejos, observaciones, sugerencias, revelaciones implícitas en las condiciones de operación que ves cuando estás de forma presencial. Y luego la falta de interacción podría incrementar también las ocurrencias de fraude, ¿no? En las operaciones, al menos en las operaciones, en los medios operativos. Entonces son algunas de las desventajas o limitaciones que hemos visto en la auditoría virtual. Por eso insistimos en que la auditoría híbrida, en la medida en que se pueda tomar lo mejor de ambos mundos, es quizá lo óptimo. Sí, y digo, también siempre existe el tema de la incertidumbre de si lo que te están mostrando a la distancia es realmente lo que está sucediendo. Entonces, eso puede tener algún impacto en el juicio del auditor también, el no saber si realmente estás viendo lo que sucede o es algo que te están preparando para que hagas tu trabajo. Claro. Entonces, sí tiene mucho que ver el que la empresa en lo general, en la cultura organizacional, pues existe ese tema del fortalecimiento de la ética, del compromiso para con la misma empresa, para con los resultados del trabajo de la auditoría y pues comunicarse mucho con el equipo de auditores para que pues desarrollen esas nuevas habilidades para poder identificar a la distancia cuando el auditado, pues como dices, a través de los ojos te está diciendo algo. Pues ahora se puede notar incluso en las respuestas de los mensajes de los WhatsApps, en las videoconferencias también, es
algo que tenemos que ir desarrollando poco a poco porque pues lo vamos a seguir utilizando, ya no va a ser solamente un tema de la contingencia sanitaria, sino que es algo que nos va a ayudar a hacer las cosas cada vez mejor. Entonces es importante que nos comuniquemos con el equipo para que pues vayamos juntos desarrollando esas nuevas habilidades para poder leer al auditado a través de la pantalla y pues reforzar el tema de la confianza. Eso creo que quizás el día de hoy puede ser una limitante, pero a la larga pues viene a fortalecer el sistema de control interno, viene a fortalecer todo el tema ético de la organización y pues todo eso se debe ver reflejado en los resultados de la compañía. Creo que también algo que tenemos que fortalecer es la manera en cómo supervisamos el trabajo. Tenemos que estar cerca del equipo, que ellos sientan nuestra presencia, aunque no física, pero sí como parte del respaldo que ellos tienen cuando están ejecutando. Hablabas de la confianza en el equipo, pues tiene que ser algo que se explica, pero que también se demuestra y que va a tener que crecer poco a poco conforme ellos pues se suban al carro y también pues demuestren que están haciendo todo con el debido cuidado y diligencia que requiere nuestra función. Y también otro tema que creo que se debe trabajar mucho y que si hoy es alguna limitante hacia adelante debería ser como el tema de caso de éxito que dijiste de tu reporte visual, pues es el posicionamiento de esta modalidad de trabajo con la alta administración, con los órganos de gobierno, para que confíen en que se sigue teniendo esa labor de cuidar a la empresa, aunque pues ya no haya tantos gastos de viaje y aunque ya no haya tanta gente visitando las plantas, habrá temas donde sin lugar a duda vamos a tener que seguir haciendo esas visitas, pero muchos otros van a poderse trabajar ya de esta manera y vamos a tener que capitalizar esa posible limitación del día de hoy en pues una evolución favorable para el logro de los resultados. Pues no sé, Gabriel, algo más que nos quisieras compartir adicional a todo lo que ya nos dijiste el día de hoy para poder cerrar el capítulo. No, yo más bien haría una invitación a todos los colegas para que se animen, el que no lo ha hecho, a experimentar más con el uso de la analítica. La verdad es que a nosotros nos ha servido muchísimo para aumentar el universo auditable, para no esperar el tiempo para visitar una operación, sino tenerlo en tiempo real, ¿no? O sea, cubres más rápido el universo auditable, eres más preciso para llegar a donde están los problemas. Y luego puedes compartir esa información con el cliente de auditoría para que de alguna forma sea el cliente de auditoría el que se anticipe al riesgo, ¿no? Un poco lo que nuestra visión es no llegar a decir qué pasó, no llegar a decir qué podría pasar si mantienes estas condiciones en tu operación y poder anticipar a la ocurrencia de riesgos con una solución anticipada, ¿no? Antes de que sucedan las cosas, y eso te ayuda mucho la analítica. Entonces, pensando en el bien de la compañía, más que en el ejercicio de individual de la auditoría, como somos coincidentes con nuestro cliente de auditoría, porque estamos en la misma empresa y buscamos el mismo objetivo, ¿no? O sea, que las herramientas de auditoría sirvan para anticipar los riesgos y que las mejoras se hagan, se anticipen las mejoras, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y luego eso crea también como una bola de nieve, ¿no? Porque una tecnología jala a la otra, ¿no? Y yo te diría, de la auditoría descriptiva nos jaló la auditoría avanzada, la analítica, perdón, de la analítica descriptiva nos jala a la analítica avanzada, ¿no? La predicción, ¿no? La inteligencia artificial a través de, en nuestro caso, de Python, donde hacemos modelos, por ejemplo, de posible vencimiento de producto en centro de venta a través de un modelo predictivo, ¿no? Entonces, en lugar de que el reporte de auditoría sea
cuánto fue el ajuste de inventario, el reporte de auditoría va a decir, puedes llegar a ajustar tanto si no cambias estas condiciones. Entonces, anticiparse es primordial con el uso de la analítica, y eso al final es auditoría remota 100%. Sí, y con tantos datos duros, bueno, digamos con tantas predicciones muy precisas, se pudiera fortalecer mucho el argumento del auditor y se va a percibir con mucha más fuerza el valor que se genera para la parte operativa, para la parte administrativa y por supuesto que se va a ver reflejado en la calidad del trabajo de los auditores. Pues yo creo que nos daría el tema para poder estar aquí mucho, mucho tiempo, Gabriel, pero pues por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí y sobre todo a dejar la puerta abierta contigo para pues más adelante volver a platicar en algún otro tema o profundizar en algo particular de esto. También me gusta que la gente que escucha nos mande sus comentarios. Si por ahí nos dicen, oye, ráscale un poquito más por aquí, te volvemos a contactar y si no, seguramente Listo. con algún otro tema muy interesante que se pudiera dar hacia adelante. De verdad, muchísimas gracias por tu colaboración y aprecio mucho que nos hayas acompañado. No, al contrario, muchísimas gracias y la verdad es que un honor, un placer poderte acompañar y de nuevo felicidades por esta iniciativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Y pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y haber escuchado el episodio del día de hoy en Auditando y Controlando. No se olviden de escribirme para saber qué les pareció nuestra charla y para darnos ideas de los temas que quisieran que platiquemos en los próximos episodios. Por el momento les mando un fuerte abrazo y les recuerdo que juntos podemos promover con más fuerza el valor que generamos en nuestras áreas. Yo soy Héctor Villanueva Gómez y los espero en el siguiente episodio. Hasta luego.